Nunca pienso en la muerte. Nunca. No pienso en eso. Para mí no existe. Y la gente, yo lo tomo en broma y le dije, muy duro para ustedes que les toca morirse. Para ustedes es muy difícil. Yo no sé cómo van a ver ustedes. Yo nunca me voy a morir. O sea, yo pienso así, nunca pienso en eso. Porque yo creo en la ley de la atracción. Entonces yo nunca hablo de esas cosas. ¿Has visto que muchas veces muchas personas les pasa que fallecen después y habían hablado recientemente de su muerte, cosas así? ¿Has visto? Yo digo que esas cosas usted las atrae. Yo nunca pienso en eso. Yo pienso en la vida. Pienso, yo voy a vivir eternamente. Yo no pienso en eso, o sea, no. Y de alguna manera, ojo, que los que somos católicos nos prometieron eso. ¿Sí? Entonces yo no pienso en eso, oye, eso es un pensamiento negativo. Yo, por ejemplo, no pago plan exequial, usted. Yo no pago plan exequial. No sabía. No pago plan exequial. Yo no compro seguros para, si yo me muero, le queda a mi familia. Que es que yo no me voy a morir. Hablar de Eduardo Luis es hablar de el hombre del pidan domicilio, de las canciones de los equipos de fútbol, de la emoción para relatar este deporte, de las polémicas en los programas en los que él hace preguntas a veces increíbles, pero también de un hombre que lastimosamente no pudo ver en su padre el sueño cumplido de trabajar juntos. Y hoy nos contará por qué. Se tomará un café conmigo y con ustedes, el gran Eduardo Luis. Eduardo, te voy a hacer una propuesta y tú me dices por dónde te vas. Supongamos que te toca irte solo para una isla, solo, y solo te dan una opción de 3, llevar un álbum de Metallica, de Ángel Canales o de Cheo Feliciano. No me haga eso. Uno solo. Uno solo. Me voy a quedar con Cheo Feliciano. ¿Por encima de Metallica? Sí. ¿Por qué? Metallica es una gran pasión, pero Cheo Feliciano representa lo que yo vivo. Tiene canciones que representan lo que es mi vida. ¿Cuál? Como Así Soy, la que yo hice. Sí. Hay flores en mi pecho y en el suelo espinas. Eso es lo que he vivido toda mi vida, JJ. Entonces yo me quedaría con Cheo Feliciano, que le canta al amor, que le canta a la vida, que le canta a la sociedad. Me representa mucho más. Aunque acepto que tengo más pasión por Metallica. Ajá. Pero me quedo con Cheo por lo que representa. Yo soy muy sentimental. Sí. Espero no llorar esta vez. No, por favor, soy súper llorón. No creo. Entonces, ¿lograste descubrir dónde te escondía doña Hilda los cassettes de Metallica? No. ¿O de metal? Pasa es que no era de Metallica. Una época, he tenido muchas épocas de mi vida muy loquitas, pero en cuanto a esas cosas, o sea, fui rapero, fui un rockero, pero fui metalero. Pero cuando me gustaba el death metal, Caramba. que eso era otro level, o sea, me encantaba una banda de Medellín que se llama Masacre. Y esos son los que cantan con esa voz. O sea, así, era otra. De mi mamá escondía eso porque decía, esto parece satánico, entonces lo escondía. ¿Y te sabes alguna letra? ¿Eso se puede entender? Claro. ¿Y una letra? Brutal, masacre. O sea, que son canciones así. Y un tipo tan creyente, un tipo tan cristiano. Era época de colegio. Son épocas de pelado. ¿Y quién te metió por ese mundo? Un amigo que tocaba batería. A mí siempre me gustó tocar batería. Y a él le gustaba mucho Masacre. Y te digo, para los metaleros de Medellín, Masacre es una banda muy importante. Muy importante, pero para los que les gusta el death metal. Entonces, obviamente, me prestó un cassette y me encantó. Yo, buenísimo, me encanta. Eso tenía puro pogo y tal. Y yo iba a los pogos y todo. O sea, en Medellín, en el coliseo que hay en el Pueblito Paisa. Sí. Carlos Vieco, creo que se llama. Íbamos allá. ¿Sabes cómo te veo contándome esa historia? Te veo como... Es como si estuviera viendo una escena de Rodrigo Deno. ¿Te acuerdas cuando está tocando? Soy amigo de Ramiro Meneses. Imagínate. Y vi la película, claro. Me encanta. Y más o menos era así lo que a mí me gustaba. Y obviamente me tocó la época de Juanes cuando era Equimosis. Cuando Juanes empezó en Equimosis, que era metalero. O sea, todo eso lo viví. Fanático de Kraken. Me encanta el rock. Y esa transición del rock de esa naturaleza, porque hay otro tipo de rock que es más suave, pero la transición del rock a la salsa, ¿en qué momento se da? Y realmente la salsa es parte de... Yo soy muy musical. A mí me ha gustado toda la vida, toda la música. Pero como te digo, he sido un pelado de ciclo. Fui rapero, iba a hacer presentaciones de hip hop en diferentes colegios. Me gustó el metal y toqué batería.
pero a mí siempre me gustó la salsa, pero me meto totalmente en la salsa cuando me voy a dirigir una emisora de salsa. Yo fui la persona que tuve la oportunidad de crear la emisora El Sol, la que hoy se escucha en toda Colombia. Yo fui el creador de la emisora El Sol. El Sol cumple este año, en 2026, 20 años. Esa emisora la creó este personaje. Fue un Sol en 2006. ¿Fue un grupo creativo o fue Eduardo Luis que llegó a RCN y dijo, mire, hay que hacer esto? No, yo trabajaba en Rumba Estéreo, era disc-jockey de Rumba Estéreo en ese momento, y el gerente de RCN Medellín le devolvieron una frecuencia y me dijo, ¿qué hacemos? Tengo esta marca. Tenía la marca porque RCN había intentado crear El Sol antes, pero no pegó. Entonces dijo, ok, ¿usted qué haría? Yo haría una emisora de salsa y merengue. Hágala. Y la hice. Y la empecé con salsa y merengue, pero después se quedó solamente salsa y un éxito total. Hoy en día, El Sol es una de las emisoras más importantes de RCN Radio. Y eso lo empezamos en la ciudad de Medellín en el año 2006. Entonces ahí me enamoré mucho de la salsa porque yo no era un gran conocedor. Pero como vos que trabajas conmigo sabes que Eduardo Luis en donde se mete es obsesivo. Sí. Si yo me meto en una cosa, me meto. Me la pasaba en todos los bares de salsa, todo el tiempo. Entonces yo me iba para los bares de salsa, te lo juro. Pedía una cerveza y escuchaba cuáles eran las canciones que más cantaba la gente. Entonces donde escuchaba, ¿cómo se llama la canción? Tal. Y yo apuntaba, estaba para la emisora. O sea, las que más gritaban más duro, yo las ponía en la emisora. Y así me fui volviendo muy conocedor de salsa y muy fanático. Y me metí mucho. Y me encanta la salsa. Y sobre todo porque la salsa es una música muy linda, muy bien escrita. Y a mí me gustan las cosas elaboradas. A mí no me gusta lo fácil. Y me gusta lo que tiene un trabajo. Me gusta el proceso, me gusta el contenido. No solamente el final, el resultado. El fin justifica los medios, no es mi frase. Y eso me parece que es la salsa. La salsa tiene hijuemil músicos. No es como hoy que el reggaetón es tecnología y humano y le meten autotune. No, a mí me gusta lo construido. Dame trombón, dame trompeta, eso me encanta. Pero entonces siendo la persona en quien te has convertido, ya vamos a hablar de eso. Si hoy llega un Maluma que debe tener un pleno conocimiento de quién es Eduardo Luis, o un J Balvin que debe tener un pleno conocimiento de quién es Eduardo Luis. Me he encontrado con ellos muy queridos. Y te dicen, Edu, vamos a hacer una colaboración de reggaetón. De una. Entonces, porque me gusta también. Yo no denigro de eso, pero no es lo que me representa. Es decir, viste que yo hice dos canciones ya. Sí. He hecho salsa. Sí. Pero porque me encanta lo construido y para mí es importante el mensaje, ¿sí o no? Pero no denigro de eso. A mí me gusta Bad Bunny también, una que otra canción, pero no soy fan de él. O sea, a mí Bad Bunny no me representa, pero acepto que tiene canciones buenas. ¿Y criticas, aceptas o te es indiferente, por ejemplo, lo que ocurrió en el Super Bowl con la presentación de Bad Bunny? Pues a mí me parece que estuvo bien. O sea, fue un buen show para los fanáticos de eso. Ahora, para mí está lejos de los mejores shows del Super Bowl. O sea, para mí está lejos de lo que hizo Bruno Mars, está lejos de lo que hizo Michael Jackson, está lejos de esa vez que vi a Bruno Mars con Red Hot Chili Peppers. O sea, pero está bien, o sea, tampoco me parece que esté mal y la gente se pasa. La gente todo lo toma como muy pasional, ¿no? Me parece que estuvo un buen show para lo que es el mundo hoy. Es que hoy el mundo es más fácil, JJ. Hoy el mundo todo es más rápido. Los pelados no entienden el proceso lento de la vida. Hoy no lo tienen que vivir. El proceso que yo viví. Yo hago periodismo y arranqué desde cargar los cables. Cargando los cables. Al Bocha Jiménez yo le cargaba el aparatico aquel que no podemos decir su nombre. No, en redes se puede decir el cacorro. Sí, así se llamaba. Sí. Sí, así se le dice. Sí. Pero yo era el Bochita Jiménez, yo ahí. Y yo detrás del Bocha, detrás de Arley Cardona con los cables. Yo hice todo el proceso. Ajá. 1995, amigo, te estoy hablando. 95. Sí. Hoy en día, vos te puedes hacer muy famoso, muy conocido, a los 20, 21 años, con un celular y en una silla, ¡pum! No tiene nada de malo. Es el mundo de hoy. Entonces, cuesta el proceso. Hoy en día cuesta entender que hay procesos. Yo disfruto los procesos, vivo, me encanta lo que se construye de a poco. ¿Y qué pensás de todos esos muchachos jóvenes que a través de generar opinión desde su punto de vista se convierten en representativos, incluso que se vuelven influencers, influyen en la gente que los sigue? Me parece que está hablando de fútbol, es digo. que tenemos que no, de lo que sea, JJ. Porque es que las cosas no son buenas o malas por lo que son. Como los carros. ¿Los carros son buenos o malos? Buenos. ¿Sí? Sí. Y si un man agarra un carro como pasó en Barcelona
y arrancó a atropellar a todo el mundo porque quiso, ¿es bueno o malo el carro? Es como el VAR. ¿El VAR es bueno o es malo? Exactamente. Entonces hay influencers muy buenos, pero hay manes que simplemente hacen lo que sea para ser famosos y ganar plata. Esa persona a mí no me representa. Pero yo te digo, yo soy un fanático de las redes, soy un hombre de redes sociales, pero hay unos tremendos influencers buenísimos, buenísimos. Coachings, hay mucha gente que es buenísima. Futboleros hay buenísimos. ¿Sí? Pero porque son positivos de alguna manera. Hay gente que utilizó eso para volverse millonaria a costa de lo que sea, denigrando de los seres humanos, dañando a otras personas, promoviendo que la gente haga cosas que no son morales. Esas personas no me representan y me duele que sean famosas. Pero tengo que entender, son famosas, pero hay una gran diferencia entre tener éxito y tener calidad en lo que haces. Y hay personas que tienen mucho dinero, pero son poco respetables. Porque hoy en día es más fácil ser rico que teso. Hoy en día puede volverse millonaria de muchas maneras. Plata pueden ganar. Hoy en día es más fácil ganar plata. Hoy en día es más fácil volverse famoso. Pero ser bueno o tener calidad en lo que hace es muy difícil hoy. Y hay gente que lo logra. Yo respeto eso. Entonces no tengo ningún problema con el sistema. Pero sí no tengo... Yo hay gente que no sigo y no admiro. Yo no los sigo, no los consumo, punto. No los consumo y sé que eso no los teso. Yo no consumo eso. ¿Por qué no? No tiene nada para mí. A la gente de hoy debería preocuparle que consuma eso. Yo, ¿por qué sigo esto? ¿Por qué sigo un influencer? Porque un man hizo algo que no es moral. ¿Vos sabés cómo se llama ese muchacho? El que no muestra la cara. No. Camilo Cifuentes. El que compra la comida en la calle, claro, para darle a los demás. Eso es un grandísimo influencer. Sí. ¿Qué podemos decir de ese muchacho? El que pregunta cuánto valen los jugos. Yo afán no tengo. Es un teso. Y el man hace una obra social, hace entretenimiento, no denigra a nadie, todo lo contrario, ayuda a la gente. Mis respetos, ¿me entendés? Entonces, el problema no es lo que somos hoy, lo que es el mundo hoy. No, el mundo hoy hay que entender, en este gravitamos, mijo. A usted le tocó lo de antes, a mí también. Sí. Y nos tocó lo de hoy. Y usted hoy intenta ser bueno en lo que hace hoy, a lo que es hoy, y ha sido bueno siempre en lo que es el mundo. Pero hay gente que utiliza eso simplemente, hay que hacer plata. No, mijo, no, yo no. Volvamos al sol. Dale. Qué pena, yo me alargo Es mucho. cierto, no, por favor, de eso se trata. Es cierto que asoléate que te conviene, ¿es frase tuya? Bueno, más o menos. Eso es una frase cuando yo era el líder de la emisora El Sol. Pero te voy a contar realmente dónde salió esa frase. Esa frase, el primero que la dijo fue Jorge Eliezer Torres en El Sol. Porque Jorge Eliezer lo poníamos a hacer el informe deportivo del Sol. Y él fue el que dijo, oiga, él nos dijo que tampoco era de él. Que en Santa Marta... Alguien decía por allá en una emisora, asoléate que te conviene en Santa Marta. Y nosotros la dejamos para El Sol. Lo que sí hice yo fue popularizarla. Entonces la cogimos, Jorge, grabala, y empezamos a asoléate que te conviene, y la pegamos para todo el país. Eduardo. Ahí nació esa frase. Eduardo, ¿cómo es para un muchacho, me estoy devolviendo en el tiempo, cómo es para un muchacho, porque eras un muchacho, convertirse prácticamente en el papá de la familia? Digamos que una gran responsabilidad, pero tengo una ventaja, Jay. Es que siempre lo viví. Lastimosamente, mi padre no era muy presente desde muy niño. Mi papá es un ser humano maravilloso. Pero como todos, algún defecto tenía que tener, ¿sí o qué? Mi papá nunca pudo encontrar como la estabilidad en su vida. Entonces picaba aquí, picaba acá. Entonces le hacía un hijo a mi mamá, le hacía un hijo a la otra señora, volvía. Yo tengo un trauma de mi vida que es ver a mi papá con el equipo de sonido en los pies y el trasteo en un camioncito cuando se fue de la casa. Eso para mí es una imagen, y yo asomado al balcón llorando porque mi papá se iba. Es un momento muy duro. Yo era muy niñito. Entonces digamos que yo desde muy niño, hermano, asumí como que tranquilos que yo soluciono. ¿Cuántos años tenías? Es que yo vendía buñuelos a los 7 años, hermano. 7 años ya vendía buñuelos en Caucasia. ¡Buñuelos!, decía yo, con una ollita. Mi abuelito, Carlos Tavera, tenía en Caucasia una panadería. Y a mí siempre me gustó tener plata. Yo quería mi plata. Yo no creo que me den, yo quiero tener plata. Entonces yo le decía, abuelo, yo quiero vender buñuelos. Y bajaba a vender buñuelos. Tenía que trabajar, bajaba. Y yo arrancaba y compraba y vendía buñuelos por todo Caucasia. Después vendía solteritas. Sí. Las galletitas con la cremita naranjada, sí. Y le echaba lecherita. Todo eso. Vendí gelatinas, las de
las de la Las de pata, las de pata. Uh-huh. Vendí churros, roscones pues con azúcar, todo eso. Toda mi vida. Después trabajé en el colegio de negocio de comidas rápidas. Entonces yo toda mi vida he sido un abastecedor. Toda mi vida. Pero porque lo sentí y porque también sabía las necesidades de mi casa. Entonces cuando mi papá fallece, yo ya era el líder de mi casa hace rato. Y simplemente eso me ayudó a ser una mejor persona. Pero Carlos Freddy, tu papá fallece, pero él antes seguía aportando, digamos, económicamente en casa a pesar de haberse ido. Sí, no. Okay. Sí, era bien especial. Yo vuelvo y te digo, yo tuve momentos muy duros como hijo en ese sentido, porque hoy que soy papá, digo, hijo de pucha, a mí no me tocó así tan bueno. Pero como te digo, yo no puedo señalar a mis papás hombre de sus defectos hoy. Hoy en día tengo la empatía de entender lo que eran sus vidas. Mi mamá, por ejemplo, a mí me pegó mucho. Y yo a mis hijas no las toco. Mi mamá dice, yo le metería un correazo. Y dice, mamá, y yo no, venga, hablemos. ¿Quién, doña Hilda? Esa dulzura de persona que es doña Hilda. Ay, María, mijo, doña Hilda volvió correa y chancla que dio miedo. No, en serio. Claro. Y yo la veo y me parece una dulzura. No, Bueno, es una dulzura de señora. Muy buena, yo la amo, es un amor. Yo no sería nada sin mi mamá. Y sin esos correazos y sin esos chancletazos. ¿En cuál era la casa en la que más te gustaba ir a almorzar? Uy, no, donde doña Gloria. Les mando un abrazo a ella, doña Gloria, y a sus hijos, a Coque, a Mario. Ese año, ahí había, ellos eran como los riquitos de la cuadra. Allá era muy bueno. ¿Y por qué te hice la pregunta así? Porque lo que yo te contaba ahorita, y es que mi mamá trabajaba y no le pagaban sueldo, hermano. A mi mamá no le daban plata. A mi mamá le pagaban con comida para los hijos. Entonces eso es muy teso. O sea, yo me iba para la escuela todos los días por la mañana y mi mamá me empacaba una arepita con huevo, hecha con manteca, porque el aceite para nosotros era un lujo, papá. Con manteca. La manteca, y mamá iba a la carnicería y compraba gorditos, o los pedía, los gorditos que le quitan a la carne. Sí. Pedía esos gorditos y mamá los fritaba, quedaban tostaditos y les echaba buena sal. Quedaban muy tostaditos, o recién hecho, un manjar delicioso. Y toda la grasa que botaban, ese era el aceite de nosotros, la manteca. Entonces me hacía la arepita con huevo por la mañana y yo me la llevaba para la escuela. Calientica, ay, mijo, eso es delicioso. Pero a las 9 de la mañana, después de 3 horas, era la arepa con toda la manteca que ya fría. Y no había microondas, amigo. Eso era en la escuela y me la comía así. Así, y antes de irme decía, mamá, ¿dónde es el almuerzo hoy? Y mi mamá lavaba ropa en casas ajenas, hacía aseo en casas ajenas, para que le dieran el almuerzo para los hijos. Entonces, todos los días me decía dónde almorzaba. Hijo, hoy el almuerzo es donde doña Gloria, hoy el almuerzo es donde doña Mira, hoy es donde doña Miriam, hoy es donde doña Aura, que era mi madrina. ¿Sí? Entonces, todos los días almorzamos en lugares distintos. Mi mamá hacía el aseo en casas, o era modista, y ahí nos daban el almuercito. Entonces, ¿qué era un lápiz para mi mamá? Mi mamá no tenía sueldo, hermano. Entonces, si yo botaba un lápiz, era un hueco ni el berraco. Claro. Entonces, una época boté el lápiz y no era que lo botabas, te lo robaban, papá, porque no era el único que no tenía lápiz. Yo estudiaba en la escuela Gabriel Restrepo Moreno, en la terraza en Manrique, y gente pobre era lo que había, mijo. Y usted sin lápiz era el que apague un ojo y quedaba sin lápiz. Me robaban el lápiz, mijo. Entonces, claro, todo el mundo bregando a solucionar su lápiz, y yo era el bobo que dejaba el lápiz a la vista. Entonces, paila. Mi mamá un día me dijo, me botas el lápiz y te casco. Pero es que para mi mamá un lápiz era, claro, ¿quién vale tan berraco? Claro. Llegué ese día y lo primero que me preguntó es, muestre el lápiz. Boté el lápiz. Yo estaba abajo, y me acuerdo cuando yo estaba, mi mamá estaba arriba en la escala. Yo me quedé callado. Botaste el lápiz y se viene esa señora, o yo. Mierda. Se baja la escala. Mierda. Y yo arranco a correr en todo Manrique, ahí en Pro viene en la 42 con la 86. Y yo arranco, vení que te doy más duro, decía mi mamá. No corras que te doy más duro. Y yo no, mi mamá me agarra y me mata. Y yo arranqué a correr y le di la vuelta a la manzana. Cuando esa señora me agarró, una pela. Pero vuelvo y te digo, hermano, había que entender lo que era para mi mamá. ¿Dónde le consigo un lápiz a este man? ¿Yo con qué plata? Un lápiz. Eso era mi vida. Y así crecimos, hermano. Entonces, yo no tengo ningún récord con lo que viví con mis padres, porque me pongo
en lo que ellos vivieron en su momento y los entiendo plenamente. Y hoy en día soy un buen ser humano, creo yo, porque soy buena gente gracias a toda esa educación que me dieron ellos. Y creo que tu mamá también, por utilizar una palabra que puede sonar fuerte, pero por lo que entiendo, por lo que hemos hablado, te terminó salvando la vida también. Claro. Mi mamá se preocupó siempre porque a mí no me pasara nada, porque al niño no se lo dañaran, que hablaba con los del combo. Mi mamá vendía, en Manrique vendía empanaditas y torticas de chocolo y hacía tamales, también para sobrevivir. Entonces los muchachos de la esquina, los del combo, le compraban a mi mamá cocina delicioso, parce. Yo he probado los frijoles y señora, son brutales. Usted sabe cómo es. Los frijoles son brutales. Y íbamos son mejores que los tuyos. Bueno, si usted lo dice. Y se iban para los del como para la casa, y se metían en la casa y le decían, doña Hilda, hoy no saque, hoy esto se va a calentar. Y mi mamá les decía, yo, no me dejen dañar el niño, si lo ven en la esquina, mándenlo para la casa, porque obviamente vos creces en esos barrios, hermano, y los ídolos son ellos. Los ídolos son los del combo, los de la moto, los de la pistola, esos son los ídolos de los barrios. ¿Y llegas a pensar querer ser como ellos? Sí, uno como que se intentaba rimar, pero yo tuve la ventaja que desde muy niño, a mí, es más, me pegó una patada. O sea, literal me pegó una patada. Ey, mono, ahorita pues de aquí, marica, pum, y una patada, suerte. Porque mi mamá siempre decía, no me dejen dañar el niño. O sea, los muchachos también eran como haciéndole caso a doña Hilda. Así era. Entonces mi mamá decía, hágale, vengan aquí, coman, pero no me dejen dañar el niño. No me dejen dañar. Mamá se preocupó mucho porque yo no cogía ni malos vicios y nunca tuve malos vicios, nunca fui fanático de las armas, nunca me gustó eso. Lo único que me gustó de las armas es porque quería ser militar. De resto, nunca tuve esas tentaciones gracias a mi mamá y su formación. Tu papá fue uno de los mejores comentaristas de fútbol que tuvo este país. Carlos Freddy López fue para muchos en su momento hasta un innovador en la forma de comentar fútbol porque comenzó a hacer unas cosas al aire que muchos terminaron aprendiendo y fue un visionario en muchos aspectos. Pero en esa época, ¿ser el hijo de Carlos Freddy López representaba algo en el barrio o era intrascendente? No, digamos que yo salí del barrio mucho antes de eso, de alguna manera, porque la violencia estaba tan fuerte que mi mamá dijo, no, vámonos, que esto está muy complicado. Entonces le pidió posada a una tía y me sacó. Pero digamos que sí, en Medellín era importante en mi colegio. Ya mi papá era muy conocido, mi papá era muy respetado por los hinchas en la ciudad de Medellín, todos lo amaban. Un gran comentarista de mi papá. Tremendo. Si mi papá no se hubiera muerto tan joven, mi papá murió de 38 años, de 39 años. Si mi papá no se hubiera muerto tan joven, estoy seguro que mi papá hoy sería uno de los comentaristas más importantes de todo el país. Sin duda. Sin duda alguna, por talento, por disciplina. Por calidad. La calidad de lo que hacía era increíble. Una persona muy, muy razonada, mucho más razonado que yo. Mi papá era mucha más razón que pasión. Yo soy más pasión que razón. Mi papá era un teso, respetado y querido por Carlos Antonio Vélez. Yo hablé con Iván Mejía sobre mi papá y me decía, su papá era muy bueno. Y Javier Hernández Bonet trabajó con mi papá, por ejemplo, Weimar Muñoz trabajó con mi papá, muy respetado, muy querido, un hombre apasionado por su trabajo, era lo mejor que tenía, y yo soy enamorado del periodismo gracias a mi papá y al fútbol. Y hoy, ¿qué sensación te genera el que el viejo no pueda ver en quién te convertiste? Una frustración humana, realmente, porque cuando me preguntan cuál era mi sueño era ser el narrador de mi papá. Yo era buen comentarista. Yo comentaba fútbol. Emilio Ochoa, cuando iba a transmitir al Atanasio, le decía a Carlos Freddy, Carlos, préstame el hijo tuyo. Emilio, para ahorrarse el viaje de un comentarista, se iba solo y me ponía a comentar a mí. Y Emilio me decía, ¿usted por qué quiere ser narrador? Usted comenta muy bien. Y yo, no, es que yo quiero ser el narrador de mi papá. Mi sueño era ser la llave con Carlos Freddy. Y casi se me da, hombre. En el Día del Fútbol Antioqueño, mi papá dijo, lo voy a poner a narrar. Pidió permiso en RCN para que dejaran que narrara yo. Le dijeron que sí, yo voy a narrar con mi papá. Cuando yo llego a la cabina, mi papá me dice, hijo, yo voy para la tribuna para que usted narre tranquilo. Yo, y se fue para la tribuna, antes no pude. Eso es una frustración para mí porque era mi gran sueño. Carlos Freddy, el comentarista, Eduardo Luis, su hijo, el narrador, yo quería eso, yo quería narrar al lado de mi padre. No pude, me frustra, pero sobre todo me frustra por él, me da mucha tristeza, Jay, hombre, que la vida, y es una de las preguntas que le tengo a Dios,
Si yo me pudiera encontrar con Dios, le preguntaría eso. ¿Por qué no dejaste que mi papá disfrutara un poquitico lo que cosechó? Que mi papá sí amaba mucho eso. Eso me da mucho pesar. Y cada que pienso en eso me conmuevo demasiado. Porque mi papá es... Yo soy así tan apasionado como él. Pero yo he podido recoger. Mi papá no le tocó todo lo que se partió el alma, hermano. A morirse a los 39, cuando ya iba a llegar a la televisión abierta, cuando ya iba para su segundo mundial, pero ya en televisión el primer mundial. Muy duro, pobrecito mi papá, que no le haya tocado recoger eso. Sus defectos como padre, de alguna manera, no tienen por qué quitarme el derecho a lamentar lo que él como profesional mereció. Yo le preguntaría eso a Dios: ¿por qué no dejaste que mi papá tuviera esa chance? ¿Por qué no le diste la oportunidad a mi Diosito? Muy duro. ¿Dejarías de ser Eduardo Luis porque él tuviera esa oportunidad? Y no sé, ¿para qué voy a decir? Vos sabés que yo soy más egocéntrico que un berraco. Pienso mucho en mí, pero si hubiese podido hacer algo por eso, si hubiera estado en mis manos, no hubiera escatimado nada. Papá merecía esa oportunidad. Y la gente que lo escuchó lo sabe. La gente que disfrutó a Carlos Freddy López sabe que ese man merecía disfrutar más lo que cosechó. Fue un 30 de diciembre, ¿cierto? 30 de diciembre de 1997. ¿Cómo fue ese día, Eduardo? Fue un día muy difícil. Y fue toda la semana porque fue muy bonita. Hoy, como les conté, mi papá no vivía conmigo. Que era otro de mis grandes sueños. Yo quería vivir con mi papá y como mi papá vivía. Papá ya vivía en un apartamento bonito. Y yo decía, qué rico vivir con mi papá. No se puede. Papá siempre me decía, no, usted me tiene que responder por esa casa mía. Y yo, bueno, papá. Pero esa semana yo ya empecé a trabajar en Rumba Estéreo. Yo ya llevaba ese año trabajando en Rumba Estéreo con el Gurú. Y el 24 de diciembre, estaba de turno yo en la emisora, y mi papá llegó con los traídos. Los regalos. Los regalitos para la casa. Dijo, mi hijo, aquí está. Y me dijo, vea, el otro año necesito que sea más responsable con la casa, porque el otro año yo no voy a estar. Me dijo mi papá el 24 de diciembre. Dios tiene cosas grandes para mí el otro año. Eso pasa el 24 de diciembre de 1997. Recuerde que el Mundial de Francia 98 era el inicio del canal RCN. Sí. Mi papá iba con el cantante del Gol a ser pareja en una de las parejas que iban a transmitir el Mundial por el canal RCN. Mi papá ya se iba para Bogotá a trabajar en canal RCN, en Noticias RCN, a narrar el Mundial. Y papá decía, Dios tiene cosas grandes para mí. Papá decía, yo no voy a estar, pero él pensó que era que se iba para Bogotá. Que no iba a estar por el Mundial. Claro, él se iba Sí. de Medellín, eso es lo que él... No. Yo me acuerdo, le hizo, papá, tranquilo, bueno, yo amaba, mi papá era mi ídolo, hermano, como sea, era mi gran ídolo, lo amo, lo que yo amo a mi papá es tremendo. Yo lo digo, yo amaba mucho más a mi papá que a mi mamá. Cuando mi papá se muere es que yo me enamoro más de mi mamá. Así es, porque es así. Sí. Y eso fue el 24. Me voy. El 27 de diciembre, que es cuando mi papá, el 30 de diciembre que mi papá muere, él me pide un favor. Mi papá me dice, hijo, hazme un favor y lleva una cuenta de cobro. O sea, es que los periodistas tenían sueldo y cupo. Y cupo. Sueldo y cupo. Necesito pasar esa cuenta de cobro en el INDER porque si no, no me pagan. Yo, de una. Fui a la casa, saqué la cuenta de cobro, la llevé al INDER. Él me había regalado una motico, una 80. Me pegué una mojada ni la berraca, pues yo no sé por qué yo estaba tan feliz haciéndole ese favor a mi papá. Bueno, y yo tenía turno en la emisora de 4 de la tarde a 12 de la noche. Ese era mi turno. Hice la vuelta y cuando como a las 5 o 6 de la tarde es que me llegan con la noticia. Yo estaba sentado en la emisora. Yo veo que llega Fernando Álvarez, el jefe personal de RCN Radio. Algo le dice al Gurú, el Gurú cae desplomado. No sé qué le pasó. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Juan Pablo Solarte, un gran amigo, llegó llorando. Y yo, cuando me dicen, hijo, váyase para esta dirección que lo necesita su papá. Mi papá, si hablé con él ahorita, ¿qué pasó? Es un hospital, vaya, pero está bien, sí, él está bien, no se preocupe. Yo antes yo me voy en la moto. No se vaya en la moto. Yo, así de grave es. Yo te juro que yo lo último que me imaginé era que mi papá estaba muerto. O sea, yo entre ese trayecto de RCN Radio a ese hospital, nunca pensé que mi papá se había muerto. Nunca. O sea, yo era como, mi papá, algo le pasó. Él me había dicho que estaba en una finca, se estrelló,
algo pasó, está grave la cosa, pero yo nunca fui tan negativo como para pensar que se muriera. Cuando llego a ese hospital, me encuentro con mi medio hermano Carlos Duván y él me dice, yo digo, mi papá, ¿qué pasó? Me dice, mi papá se murió. Fue el que me dijo, Carlos Duván. En seco. Así, mi papá se murió. Yo me caigo, yo me derrumbo. O sea, fue como de inmediato. Yo caigo al piso y empiezo a llorar inconsolablemente. Entro a ver si era verdad, está mi tía Mildred con él. Y yo agarro a mi papá, todavía estaba calientico. Yo lo levanto de la cabeza, estaba calientico todavía. Estaba en ropa deportiva, montando en bicicleta, desmonté la bicicleta y a la cuadra le dio un infarto fulminante. De 39 años, yo no. Fue tremendo momento. Es la época que más he llorado en mi vida. Lloraba todos los días a toda hora. Todos los días a toda hora. Todos los días a toda hora. Hasta que un día, yo no sé qué pasó. Yo digo, fue como una aparición. Entonces mi papá, yo estaba en la emisora y yo a mi papá entrar a la emisora como si estuviera de vacaciones, en cortos, una camiseta tipo polo. Papá tenía buen gusto para la ropa y me abraza, me pone en su acá como yo estoy sentado y él está de pie y me abraza así y me dice, hijo, déjeme descansar que yo estoy bien. ¿Eso lo viviste o lo soñaste? Cuando yo abro los ojos y fue como vivirlo despierto, como vivirlo dormido, ¿me entendés? Sí, sí. Fue tremendo, como si él me hablara. Dice que dicen que las personas que fallecen, si usted las llora mucho, no se van. Eso dicen. Y me dijo eso. Y ahí empecé como a soltar un poquitico. Nunca he ido al cementerio. Fui solamente una vez la vez que sacaron sus restos. Pero nunca voy al osario, nunca me gusta. ¿Y viste ese momento? ¿El momento de sacar los restos? Sí, estuve ahí cuando lo pusimos. Qué momento jodido. Es muy duro porque mi papá era mi ídolo. Fue muy difícil, pero bueno, es lo que trae la vida, hermano. La vida es eso. Si en la vida todo pasara tan bueno, mira las coincidencias de la vida, Eduardo. Ahora dijiste que Carlos Freddy trabajaba como dupla con Javier. Mira las coincidencias de la vida. Javier sale de Todelar, trabajábamos Javier y yo. Javier Fernández era el narrador de Todelar Cali. Cuando llega la noticia de que se va para Medellín porque va a trabajar con Carlos Freddy López. ¿Cómo se da cuenta Carlos Freddy y en qué momento esa capacidad visionaria que tenía Carlos Freddy de pensar en Javier Fernández? Tú que viviste eso tan cerca. Mi papá tiene una pelea muy dura en Medellín con Munera Eisman, que es una estrella del relato en Medellín. Del país. Pero pues, yo digo que más, lo que ese man significó en Medellín, una cosa que no la puedes explicar. Entonces, mi papá era muy competitivo, mi papá era, pero le daba a ganar. Papá le daba rabia porque Munera gritaba verde y todo el estadio verde, una locura, ole, 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 te quiero rojo y todo el estadio. Mi papá se moría de la ira, mi papá le daba rabia, no puede ser, algún día tengo que cambiar esta historia, así de ahí papá. Y él buscaba siempre un narrador que lo llevara a eso, y él siempre me decía, hijo, este narrador, y me lo ponía cuando estaba con ustedes en Todelar. Sí. Él me lo ponía, porque en esa época, acordate que era Cali América, Libertadores, Cali. ¿Sí o no? Era Cali o América. Uno siempre en Libertadores. Eran el grupo ustedes en Cali que tenían ustedes Antena 2. Un grupazo de transmisión. Y papá siempre me ponía y dice, hijo, este es el narrador con el que yo puedo tumbar a Munera en Medellín. Me decía. Yo lo escuchaba y narraba bacano ese man. Uf, buenísimo. Y sí, y para algún día me lo traigo. Y yo, pero y entonces, no, es que no me dan el presupuesto para traerlo, hermano, en RCN. Hasta que por fin un día los convenció y se lo trajo, hermano. Y se llevó al cantante para Medellín. Y le digo, y pegaron duro. No para tumbar a Munera,
Pero es que eso fue en enero del 97. Sí. Mi papá se muere el 30 de diciembre del 97. No alcanzaron a estar un año juntos. Un añito. Entonces, así muy berraco. En un año le metieron tremendo cimbronazo a Monera porque creo que el narrador que lo puso como, hijo de pucha. ¿Y Javier lo hizo bien en Medellín? Oh, la estaban rompiendo, le hizo canción a Nacional, le hizo canción al Medellín, iban los programas. Él es el la famoso estaban del yo soy del verde, yo quiero el verde, no sé qué. Sí. El verde, Sí. Hoy juega el verde, llega la magia. Sí, y del Medellín también tenía su. No, eso hicieron de todo. Mi papá era así todo creativo. ¿De dónde saco yo? Mi papá era así, mi papá era un creativo bárbaro. Eso es de Carlos Freddy, esa creatividad. Mi papá escribió las letras de esas canciones. Mi papá escribió las letras y Javier las cantó. Ya viene el verde, hoy juega el verde, sí, el cuerpo sí. vibra y el alma siente. La letra era de mi papá. Que las toma Carlos Antonio cuando daba cambio a Nacional y Medellín en Planeta Fútbol. Carlos, que siempre apoyó a mi papá. Carlos Antonio siempre lo apoyó. Y la canción del Medellín también la escribió mi papá y también la cantó el cantante. Y para Eduardo Luis. Y eso fue un éxito. La verdad se aparejaba muy bien, pero Dios tenía el plan de otra cosa y falleció mi papá y eso se acabó. Edu, y eras muy joven, tenías el sueño de ser el narrador de tu papá y llega Javier Fernández. El joven, el pelado Eduardo Luis, ¿cómo veía al cantante? Me gustaba tanto que cuando yo empiezo a narrar, yo empiezo imitándolo. Yo lo imitaba. Y yo hago un casting para RCN, se lo envío a Miguel Tulande, y Miguel Tulande me mandó a decir que era una copia barata del cantante. No, ¿en serio? Así me mandó a decir, de manera muy cruel para hablar. Y entonces después yo me encuentro con Javier, Javier, pues ya mi papá había fallecido, obviamente, y él me dice, mijo, haga su propio estilo, no me copie a mí, haga su propio estilo. Yo, como ordene. Lo hice. No sé si para él fue un buen consejo. Esa es una buena conclusión. Bueno. De pronto hoy dirá, ¿yo por qué le dije eso? Me hubiera ido mejor si me hubiera... No, mentira, de joda. Pero así fue. Pero claro que lo admiré mucho por eso. Y tremendo narrador, o sea, monstruo, ¿qué va a decir? ¿Sí me entiende lo que es? Y ya. Él hoy por sus temas personales y digamos el camino que quiere tomar está alejado de la narración. ¿Le vendría bien al medio que Javier siguiera narrando? A mí me parece un narradorazo, la verdad. Pero él tiene otros planes y hay que respetárselo. Entonces no me quiero como meter mucho en eso. Yo creo que no es el momento. Edu, siempre se habla... Yo sé que es difícil porque es una gran tentación ese tema, ¿sí o qué? Muchísima. Pero no importa. Te lo digo, muchísimo. Yo he aprendido mucho de la vida, monstruo. Y a mí me ha servido. Pero te voy a aclarar una cosa. Sí. Te lo voy a aclarar. Yo tengo mucho aprecio por Javier y tengo un tremendo aprecio por ti. Y por el respeto a esos dos aprecios no me voy a meter en terrenos que otros quisieran caminar. No, pero... ¿Me entiendes? De alguna manera, JJ, yo creo que todos los seres humanos tenemos etapas. Sí, yo me he mandado tremendas cagadas en mi vida y no paro de equivocarme. Ya, pasa, lo que se dijo, lo que pasó. No, eso es normal. Ya está. Cada uno ha hecho un buen camino dentro de todo. A mí me ha ido muy bien. A él también, pues es una carrera brillante. No, fue difícil. Para mí tuve muchas etapas difíciles con él porque yo también quiero competir. ¿Cierto? En su momento pensé que íbamos a ser mucho más cercanos por lo de mi papá, no fue, porque la vida es eso. Yo pensé que ese man me iba a adoptar y iba a decir, no, venga, que es que este es el hijo de mi amigo, el que me sacó adelante. Es que para mí mi papá es determinante en la carrera de Javier, determinante. Entonces yo no te voy a negar que me duele mucho que no hubiésemos podido tener una química. Me duele mucho, porque yo siento que él se lo debía a mi papá. No te lo va a negar. O sea, es así de sencillo. Me duele que mi papá lo sacó. Es que mi papá fue el que dijo, venga, mijo. ¿Me entendés? Pero en vez de acercarse a mí, más bien lo que volvimos fue como una separación. Eso me da tristeza, hermano. Me da mucho pesar. Pero así es la vida. Fueron las cosas como se dieron. Fueron las cosas también que él decidió. Con las cosas que hizo que él sabrá. Él sabrá las cosas que hizo. Algunas contaré en mi libro que voy a sacar próximamente. Pero ya está, pasó. Y lo bueno y lo malo todo lo tenemos en la vida y son etapas.
nuestros aciertos y nuestros errores. Todo. Y todos los tenemos, hermano. Pero si no te puedo negar que eso me choca un poco. Yo pensé que íbamos a de verdad tener una gran llave. Y no se pudo. Lastimosamente no se pudo. Es muy celoso. Y yo sí espero algún día tener una mejor. Yo espero ser un mejor colega, sobre todo cuando ya esté llegando mi parte, porque ninguno va a estar arriba todo el tiempo, es imposible mí. Entonces vamos a subir, entonces vamos a bajar. Capaz que yo ya toqué mi techo, qué sé, no sé. Pero espero tener la humildad para aceptar que alguien viene. Eso sí espero. Yo espero tener la humildad para aceptar que alguien viene. O para que me vuelva mejor y yo me ponga las pilas y le compita, o para aceptar que me pasó, me pasó. Papi, mi respeto, usted es un berraco. Yo espero tener esa humildad. O para poner, o que no me pasó, pues me compitió bien. Me igualó, se acercó. Pero no se trata, la vida, no se trata de ser el único. ¿Para qué ser el único? ¿Qué mérito tiene? ¿Yo qué me ganaría con ser el único narrador? ¿Dónde está la alegría en soy el único? No, lo bueno es ser el mejor. ¿Por qué el único? Pues hay gente que no quiere ser el mejor. ¿Quiere ser el único? Digo, ¿para qué? No, eso es como un campeonato con un solo equipo. No. Pues, yo sí espero ser mejor en eso. ¿Sabes qué extraño yo de este medio que a veces me hace sentir un poquito incómodo? La falta de lealtad. Con uno y con los demás. Con uno y con la profesión. ¿La has sentido? ¿La deslealtad? No, pero eso no es en la profesión. Una persona no es desleal en un lado y leal en el otro. ¿Usted es desleal o no es leal? Eso no, ni existen ex desleales. No, ¿usted es leal o no es leal? Ex desleal. ¿Usted conoce algún ex desleal? No. Yo no conozco ningún ex desleal. No lo había pensado. Ni ningún ex hijo de tantas. No, de eso, no hay ex de eso, mijo. No, es que ese man fue un hijo de tantas. No sé, yo no conozco ningún ex hijo de tantas. Ni ningún ex desleal. No, hay cosas que son del ser humano, hermano. Lo que sí es una realidad en que nuestro medio, el colegaje no es que haya sido pues una de las grandes cualidades. Es así. Y yo creo que hoy el medio en eso es mejor, porque antes era peor. Antes no eran competencias, eran en muchos casos enemigos. Yo eso no lo veo hoy. Yo no veo eso hoy. En eso se mejoró un poquitico. Pero aceptemos que nuestro medio, el de las comunicaciones, es de muy poco colegaje, de poca solidaridad. Hoy se ha mejorado porque hay capítulos, ¿sí o no? Pero eso no ha sido una cualidad del medio del periodismo deportivo. Y usted lo sabe, JJ. Pero por supuesto. Edu, ahora te pregunto otra cosa. ¿Volverías a imitar a Falcao? Sí, es una joda. Realmente vos trabajas conmigo hace muchos años. Sí. Y lo he hecho con muchos. Pero además eso fue una cosa más de Twitter y demás. Pero no, alguien quiso volverse célebre con eso. Y además había que entender el contexto de la situación. Yo creo que ahí me faltó a mí un poquitico de tacto. Me faltó leer más el entorno. Porque realmente eso yo ya lo había hecho varias veces antes. Es que yo imito a Tulio, acordate. A Tulio, a Magnoli, a Lorenzo, a Peckerman en su momento, sí, a Ricardo Henao. Sí, a mí me encanta molestar con imitaciones. Pero porque Eduardo Luis es como un periodista que tiene diferentes facetas. Vos viste el Eduardo Luis de Saque Largo, no se parece al de la FM. Cierto. ¿Sí? Es muy distinto, como es muy distinto al de los monólogos en su canal de YouTube. Cuando yo me pongo a hacer un análisis, yo tengo diferentes facetas y una de esas es molestar, ser jocoso, y lo que quise fue ser jocoso, pero no leí el entorno. ¿Y cuál es el entorno de Millonarios? El entorno, JJ, es que el hincha está susceptible porque se viene con una campaña de Di Mayor Azul, que todos se lo quieren dar a Falcao, entonces algunos aprovecharon para hacerme daño y otros se dejaron llevar por esa onda pensando que yo que estaba liderando cuando yo nunca he tenido ningún capítulo negativo con el club. Entonces lo que quise fue ser jocoso en un momento que no era. No leí el entorno, ¿me entendés? Pero fue un error de mi parte. Pero realmente creo que, para mí me parece que fue exagerada la reacción. Pero entiendo porque, como te digo, hay un momento de mucha susceptibilidad y uno tiene que ponerse en la posición del otro.
¿cierto? Algo habré hecho yo mal para que las personas se hayan sentido ofendidas. Entonces, por eso ofrecí excusas. Pero en realidad, en el fondo, yo siento que solamente quise ser jocoso. Pero, viste, cuando a veces no cae bien un mal chiste. Hay momentos me ha pasado. Vuelvo y te digo, en otro entorno no hubiese sido tan escandaloso. De hecho, vuelvo y te digo, yo ya he hecho esa imitación de Valga, la he hecho antes. Sí. En otro pero no leí ese entorno. Entonces, ¿lo volvería a hacer? Sí, cuando haya un mejor entorno. Porque creo que esta vez lo que me faltó fue leerlo. Yo entendí la gente, no entiendo, JJ, es a los que me violentaron. Porque fui sometido a una excesiva violencia. ¿Cierto? Eso es lo que no le entiendo. Pero la crítica de los que me dijeron, Edu, mira, ¿cómo nos vas a hacer esto? Lo entiendo perfecto, ¿sí? Porque creo que no leí el entorno. Dice, no era el momento, ¿cierto? No era el momento de ser jocoso, ¿sí? Pero yo en ningún momento he sido partícipe de ninguna campaña con el club ni nada. Pues te digo, fue mi error en no leer el entorno, pero creo que sí se exageró demasiado, porque le digo la verdad, las cosas, los chistes y las bromas que ha sido sometido Falcao en este país por periodistas y programas ha sido bravo. Pero yo fui la persona a la que agarraron. Tengo una imagen que también ayuda para eso, para los que quieren volverse de alguna manera célebres, y caí, di la oportunidad. Fue un error no leer el entorno, pero claramente le digo a toda la gente que yo, lejos de mí está hacer daño, mucho menos con un club que solamente le he narrado goles emocionantes y le hice una canción que es lo más pegado que tengo. Esa canción es un hit, millos que tú tienes, eso es pegadísimo. Pero mi error fue no leer el entorno, pero sí creo que se exageró. Fui sometido a una violencia excesiva de la cual fueron permeados mis seres queridos, que estaban muy preocupados. Para allá iba. Entonces eso sí me marcó un poquitico, y por eso dije, venga, hablemos, porque yo la verdad, yo iba a dejar pasar el tema. Pues no es tan grave, fue lo que yo pensé. Pues ya cuando ves a los tuyos tan inquietos. ¿Qué pasó dentro de casa con eso? No, ya mi hija en la casa, pa, mira lo que me están mandando, pa, venga, no salgamos esta semana, pa, no vaya. Entonces, ¿sí me entendés? Amenazar con violentar el sitio que es de mi hermana, que no es mío. O sea, yo vivo de las empresas que me pagan mi salario y mis sponsors. Pero ya lo emplean, nosotros no queremos abrir, tenemos miedo. ¿Sí me entendés? Pues yo decía, ¿es para tanto? O sea, sí fue tan grave como para... De hecho, creo que no exista nada que pueda permitir que violentes al otro. Pero fui sometido a una violencia excesiva. O sea, gente que mandaba a violentar. Yo decía, ¡ay, tremendo! Y la gente de pronto no se da cuenta. Uno a veces tiene el cuero. A mí no es la primera vez. Yo cometí errores peores. Y me tocó aguantar cosas durísimas. Pero esa sí fue muy, para mí, muy pasada. Y sobre todo que ya con mi hija viviendo en Bogotá, fue complicado. Digamos, uno se come el garrón pero ver a los del lado, los del entorno cercano afectados es... Ya cuando te dice, papi, haga algo, por favor. O sea, ¿hiciste algo? Obvio. Te dice, venga, a ver, hablemos, te dice ahí donde... Porque, como te digo, yo seguía sintiendo que no era para tanto, ¿sí? De alguna manera. Pero bueno, fue una mala lectura de mi entorno. Ahora, entiendo el mundo en el que vivo, en el que hago parte. Yo soy muy digital también, soy de muchas redes sociales, las consumo todas. Y para la gente que pregunta si me sentí mal, sí. Si toda esa violencia me llegó, sí. Es que para mí es imposible escapar de ella. Entonces, y a mí no me da pena decir que me afectan, a mí me afectan, no se preocupen. Me duele un montón. Yo quisiera tener mi imagen limpiecita y que todo sería lindo, pero no se puede. Y hago parte de esto. Pero la mayoría de las personas que están en la vida real son otras. Las redes sociales son una cosa, la vida real es otra. Te digo, los hinchas son muy bellos, son muy nobles en la vida real. Pero en las redes sociales muchos sacan la peor parte de sus vidas. Entonces uno a veces cree que la vida es eso que está allá en lo digital. Y no es así. Entonces, no, para nada, tengo gratitud y cariño con todos y sé que, he caminado la vida normal, sigo viviendo normal, porque a mí no me gusta tener miedo. ¿Y Falcao reaccionó? ¿Supiste si le llegó? ¿Se comunicó contigo? Creo que le llegó, pero que no lo tomó pues así tan personal, no, para nada. Le pregunté a Juan Felipe y me dijo, no, el Tigre incluso él lamentó, me dicen que el Tigre lamentó que la gente se metiera con mi familia. Me lo dijo Juan Felipe y le agradezco esa nobleza a Falcao, porque él también dijo, o sea, tampoco cómo se van a violentar tanto por esto, ¿me entiendes? Sí. Pero hasta ahí. Pero también se entiende esa susceptibilidad, ¿sí me entiendes? De la situación.
siempre hay un techo. ¿Estás en tu techo? ¿Hay más arriba? No, yo vivo la vida como si no hubiera un techo. Para mí nunca es suficiente. Y sobre todo que tengo unas metas pendientes por cumplir, que ojalá que se puedan dar. Y si no, pues tendré que aceptar las derrotas y los fracasos como todos los seres humanos, que todos perdemos, hermano. Es que no hay nadie invicto. Aunque pareciera que los periodistas estamos invictos, no están así. No, cada uno tiene sus derrotas. Yo me he cargado las mías. Y ojalá pueda cumplir esos objetivos que tengo. Pero vivo la vida sin techo. No me gusta, no, hasta aquí llegué. No, voy más para arriba, no pienso en eso. No, vamos para adelante, seguimos aportando, seguimos creciendo, seguimos mejorando, seguimos corrigiendo el error, porque vendrán más errores, más cagadas, van a venir. O sea, es imposible que yo no me equivoque. Y entre más conocido soy, pues más expuesto estoy, porque más me van a pegar. Pues a mí me gusta es que la gente conozca realmente mi corazón, lo que yo soy realmente, más allá del error. Y la mayoría de gente dice, también se equivocó. ¿Quién te convenció de cantar la canción? No cantar la canción de Millonarios o la de Nacional o la del América, sino entrar en el mundo de la salsa y crear un video y tomar esa canción de Cheo Feliciano. Nadie, eso es mío. Yo soy uno de los 50 millones de cantantes frustrados colombianos. Todos los colombianos quisieran ser lo que son y cantantes. Y tener un show, a la gente le encanta eso. Y a mí también. Yo siempre he querido ser cantante, siempre he querido tener mi música, siempre lo he querido hacer. Esta es una pregunta mía, muy mía, más allá de cualquier otra cosa que te hayan preguntado en medio de la investigación, pero llevar a que Eduardo Luis, narrador de fútbol, relator de fútbol, cante, más allá de la canción de Millonarios, Nacional, América, Medellín, etcétera, Junior, cante una canción y monte un video y haga coreografía y etcétera, etcétera. ¿No podría generar en algunos la sensación de que quiere ser un nuevo cantante del gol? No lo había pensado, pero mucha gente me dice, voy por la calle y me dice, hey, cantante, me pasa un montón. Y yo digo, sí, pues por eso, debe ser por eso. Pero no, lo que pasa es que yo sí tengo una vaina muy especial, JJ, que si yo quiero hacer algo, lo hago, yo no lo digo, yo lo hago. ¿Y no te importa si otro lo hizo también? No, yo quiero, es lo que quiero, yo quiero cantar. Okay. Yo dije, yo quiero ser feliz, a mí me hace ser feliz cantar, voy a cantar. ¿Sé cantar? Pues profesionalmente no, pero digamos que no lo hago tan mal. No, salió bien. Y salió muy bien. De hecho, salió tan bien que cuando yo hago esas canciones, realmente yo quería hacer esa canción para mí. O sea, yo iba a pagar para hacerla y guardarla mía. Iba a ser como mía. Y resulta que quedó tan buena que el productor me dijo, no, espere que Codiscos quiere este producto. Y Codiscos dijo, ok, compró todos los derechos, ok, perfecto. Pues te digo que me ha sorprendido tanto que aparte de las emisoras de noticias o de deportes, que es lo que yo escucho en el carro, yo oigo el Sol. Sí. Yo no me muevo del Sol, porque además es la única emisora que me da a mí el género que a mí me gusta. Y la he visto programada, la he escuchado programada en el Sol, completa. Sí. Mis dos canciones han sonado ahí. El producto es bueno. El video me gusta mucho. Y a la gente le ha gustado. Y vamos por más, voy a seguir haciendo. Porque me apasiona, no porque yo me vaya a dejar el relato, no, yo amo lo que soy. Tenemos una carrera que nunca vamos a abandonar. Como dice Jorge Eliezer Torres, mi gran amigo, esta vaina no la deja nadie. Nosotros vamos a seguir siendo periodistas toda la vida. Pues tanto que don Iván, que dijo haberse ido, volvió. Todos van y vienen, esto no lo deja nadie. Ahora, esto lo que es agotador hoy por el medio en el que vivimos hoy, donde estamos sometidos, expuestos a esa violencia digital. Eso es muy teso, pero de resto nuestro trabajo es una bacanería, todo lo haríamos gratis. Tengo dos temas para cerrar, Edo. Sí. Y es uno tiene mucho que ver con, creo que fue en un avión, o entre tantas cosas, creo que fue en un avión. Que me hiciste una analogía maravillosa que me gustaría que las compartieras con la gente que va a ver esta charla. Y es la analogía de ser Messi o ser Cristiano. Sí. Porque a mí me llegó y me gustaría que me compartieras ya en esta charla esa analogía que tú haces de los que son Messi y los que son Cristiano para llegar al éxito. Creo que soy muy fanático de Cristiano porque la mayoría de los seres humanos nos tocó ser Cristiano Ronaldo. Convertirnos en... trabajar duro por, sacrificar tanto para, en general eso es cristiano. En la vida hay personas que nacieron tocadas por la mano de Dios, de que nació de cuna, con un talento increíble y dice, wow, ¿sí? Bueno, la mayoría de los seres humanos nos toca dele, porque yo ni soy bonito, entonces me toca ponerme ese. Entonces me representa realmente, Cristiano Ronaldo representa lo que yo les decía ahora, y es que yo amo los procesos.
yo soy feliz convirtiéndome en mi gran energía de la vida es lograr metas. Y eso exige un proceso, un trabajo, un sacrificio, que como el mundo de hoy lo simplificó y lo hace más rápido, algunos no le dan valor, yo sí. Pues a mí me gustan los equipos que juegan a proponer, a elaborar, a arriesgar. La vida es eso, en general la vida es ese que va por lo suyo. Eso es cristiano. Hay excepciones de personas que no tienen nada de malo, nacieron con un montón, o con una cualidad, o en una familia, con todo. Eso pasa, pero en general la mayoría de las personas nos tocó así, construirnos, formarnos, sacrificarnos, matarnos por algo. Eso es lo que me representa a mí de ser más de Cristiano Ronaldo, que no tiene nada de malo lo otro, porque estamos en el mundo donde si sos de un lado odias el otro. No, para nada, simplemente soy más de este lado, punto. Eso es lo que yo valoro. Allá llevo mi vida, eso es lo que siempre he querido ser. Por eso amo los procesos, yo amo el camino, no solamente la meta. No, lo rico es construir algo, ¿sí o no? La ventaja, digamos, de Messi, porque no es el hombre que del también que sacrificó, que no es fácil claro, ser Messi. No estamos hablando del hombre, sino del significado de en quién te conviertes. Messi nace con el talento, lo potencia y se convierte en uno de los mejores jugadores de la historia. Cristiano trabaja y se convierte en uno de los mejores. Cristiano era hasta feo. ¿Se no ha visto? Sí, claro. Cristiano hoy puede decir cuando yo era feo. ¡Claro! Como Eduardo Luis. Eduardo, es así, hermano. Eduardo, ¿qué piensas de la muerte? Nunca pienso en la muerte. Nunca. No pienso en eso. Para mí no existe. Y la gente, yo lo tomo en broma y le dije, muy duro para ustedes que les toca morirse. Para ustedes es muy difícil. Yo no sé cómo van a ver ustedes. Yo nunca me voy a morir. O sea, yo pienso así, nunca pienso en eso. Porque yo creo en la ley de la atracción. Entonces yo nunca hablo de esas cosas. Okay. ¿Has visto que muchas personas les pasa que fallecen y habían hablado recientemente de su muerte, cosas así? ¿Has visto? Hace poco pasó con Jason Jiménez, por ejemplo. Yo digo que esas cosas usted las atrae. Yo nunca pienso en eso. Yo pienso en la vida. Pienso, yo voy a vivir eternamente. Yo no pienso en eso, o sea, no. Y de alguna manera, ojo, que los que somos católicos nos prometieron eso. ¿Sí? Seguro. Entonces yo no pienso en eso, y eso es un pensamiento negativo. Yo, por ejemplo, no pago plan exequial. Ustedes no. Yo no pago plan exequial. No sabía. No pago plan exequial. Yo no compro seguros para, si yo me muero, le queda a mi familia, yo no, porque es que yo no me voy a morir. ¿Y qué les queda? Si me puedo mecatear todo lo que tengo, me lo gasto todo. Y si puedo no dejar nada, no dejo nada. A mi familia le doy todo lo que tengo hoy, todo. Lo comparto con ellos todo hoy. Te voy a pedir un favor porque yo lo presiento. No hemos hablado del tema, pero yo lo presiento. Te voy a pedir un favor. A ver. Invítame al matrimonio. ¿Estás presintiendo que me caso? Sí. Pregúnteme si soy señorito o señor o señorito. ¿Usted es señor o señorito? Señorito. Nuevamente. No, soy señorito. No, es que... Te he visto enamorado en redes. He visto que llegó una persona muy especial a tu vida. Estoy contento. Hoy estoy... Y asumo que te vas a casar. No, estoy enamorado. Okay. Estoy enamorado. Y es algo que no me pasaba hace rato. Entonces disfruto mucho de este momento. Okay. Sino que se la tenía que cobrar a mi novia. Porque por allá dijo que ya era señorita. Y yo así, cuando me pregunten, voy a decir que yo también soy... No, bueno, yo soy señorito. Si me quiero casar, creo que está... Hoy en día sí me gustaría el matrimonio. Cuando hace unos años decía, uy, no, ¿qué tal eso? Hoy me gustaría. Sí, lo sé. Pero ese paso lo voy a dar cuando no tenga la más mínima duda. Porque ese juramento yo sí quiero que sea para toda la vida. Entonces, digamos que estoy muy bien hoy, me siento muy bien y sobre todo que hoy me gusta el Eduardo que esta persona me ayuda a descubrir. Porque ese Eduardo estaba dormido. Entonces, pase lo que pase, quiero seguir siendo este Eduardo. El romántico, el detallista, el fiel, el entregado, el respetuoso, el humilde, el que agacha la cabeza. Venga, pues, yo tengo la razón, pero venga, pues, o sea, ese Eduardo que hoy descubrí que yo estaba dormido, me gusta mucho. Me gusta más que el picaflor, que el desapegado. No, hoy me siento que soy feliz. Entonces, quiero vivir esto así. Pero el juramento es cuando no tengan la más mínima duda, porque yo respeto mucho a Dios, más allá de que vaya uno a misa todos los domingos. No, si yo le juro algo a Dios, se lo quiero cumplir.
se lo quiero cumplir. Entonces ese juramento lo voy a hacer cuando esté absolutamente convencido, pero hoy sí estoy viviendo un momento muy bonito como pareja. Pero Pero soy señorito. Te la cobré, mi amor, te la cobré. Eduardo, desde el fondo de mi corazón, tú que hemos hablado tanto sabes lo que significa esto para mí, te lo agradezco profundamente. Jay, gracias por invitarme, me encanta ser parte de tus proyectos, que te admiro mucho, sabes, que te admiro, hemos compartido muchos hoteles en nuestros viajes y hemos charlado mucho y admiro mucho el profesional y me gusta la persona que sos, te quiero. Gracias. Y gracias por permitirme hablar de mi vida, de mis errores, de las cagadas. Y a la gente que está viendo esto, vean de mí lo que realmente nace de mi corazón. Las cosas que yo cometo por fuera es muy viable, estoy absolutamente expuesto constantemente. Eso me pasa mucho. El micrófono abierto, el chiste malo, la imitación en el momento que no era, pero nunca con el ánimo de dañar a nadie. ¿Sí? Créanme que no. Soy una persona que toda mi vida le puedo decir, puedo mirar a los ojos a todo el mundo, nunca le hice daño a nadie. A nadie en mi vida le hice daño. Yo para las personas he intentado ser algo bueno. De resto, pero me equivoco, porque también he dañado sin querer, ¿cierto? He sido mala pareja, por ejemplo. Ya te despedí, pero quiero hacerte una última pregunta con base en lo que estás diciendo. ¿A los que últimamente han buscado dañarte, los perdonás o...? No es personal. Uno tiene que entender mira, cada quien intenta sobrevivir hoy en día como puede. Y hay personas que sienten que haciendo daño a una figura pública tienen una oportunidad de crecer. Yo no lo comparto, pero no lo tomo personal. Yo creo que cada quien está buscando su camino. O hay personas que están haciendo daño, haciéndole daño a los demás, porque no han encontrado en sí una manera de satisfacerse ellos mismos por su bien. Como fue, madre, es que yo no tengo nada para mí. Pues ¿qué les queda? Ese dolor de que no tengo nada en mí, pues tengo que expresárselo al otro. Eso, uno tiene que ponerse en la posición. La mayoría de las personas que hacen daño son infelices. Y me da mucho pesar, que las personas no tengan felicidad. Y yo sé que esas personas que en algún momento dijeron, pucha, yo le tiré a este mano, me quedé vaina. Lo que yo quiero es que encuentren una forma de ser felices que no necesiten expresarle al otro un rencor. Porque a mí hay cosas que no me gustan, pero yo, gracias a Dios, soy tan feliz que no tengo que hacerle daño a nadie. Las personas que hacen daño normalmente son personas que no son felices, Una persona que es feliz no necesita hacerle daño al otro, porque está bien, está feliz. Pero la persona que está mal, que la está pasando mal, que está dolida, que tiene un mal momento, esa persona tiene rabia, rencor y quiere expresarlo. Entonces, antes me solidarizo. Pongámonos en la posición del otro. No es personal. ¿Sí? Yo sí espero nunca sufrir violencia real, porque yo he sufrido mucha violencia digital, pero no he sufrido, gracias a Dios, hasta hoy violencia real. Gracias a Dios, yo voy por los estadios e iré. No quiero dejar de ir a un estadio porque tengo miedo. No quiero eso. ¿Que tu comentarista sea Carlos Antonio o sea Juan Felipe? Uy, juepucha, Carlos Antonio es el mejor comentarista de Colombia. Es el número 1. Yo sí le he dicho a Juan Felipe, Juan, usted esté listo porque para mí el número 1 es Carlos. Siempre se lo he dicho. Pero es que Juan Felipe es mi hermano, mi amigo. Entonces, hermano, a Juan Felipe lo adoro. ¿Sí me entendés? Entonces tenés que escoger entre el mejor y el que más quieres, y además que es un teso, porque después de Carlos Antonio va Juan Felipe Cavide. Coincido, totalmente. O sea, ahí está. O sea, claramente el doctor Vélez es el número 1, que me le pega mucho al doctor también. Pues, hermano, un teso. Usted y yo que trabajamos con él, hermano, un teso. No hay nada que hacer. Ese man es el mejor. Pero Juan Felipe, ahí está. Juan Felipe va a ser el número 1 también en su momento. Yo creo que Juan Felipe... Yo lo quiero a mi lado a Juan porque lo adoro. Yo creo que Juan Felipe... Si me pregunta ¿con quién quiero transmitir? Sí. Digo con Juan. Porque está muy cerca del número 1 y lo adoro. Es que es mi hermano. Juan y yo no somos amigos, somos hermanos. ¿Ya ves en el horizonte a quién puede tocarte el talón? El narrador que viene ahí, que tú dices, este man viene con todo. Hay buenísimos. A mí me gusta la gente que se atreve, ¿sí me entendés? Que vienen, pero hay narradores muy buenos. Yo no quiero decir uno solo, pero hay narradores que vienen volando que me gusta mucho. Y me duele porque si no lo menciono todo, cierto, es jodido, pero de los que vienen, te digo, me encanta lo que está haciendo, por ejemplo, Ruiz Machi, Osvaldo.
Está haciendo un gran trabajo con esto que está haciendo con Lucho. Lo de Piña en Cali me parece buenísimo. Gustavo Barbosa, me encanta cómo lo hace. Te va a tocar mencionarlos a todos. Es difícil, ¿me entendés? Hay muy buenos. Yo valoro mucho lo que se está haciendo, pero sobre todo valoro los que se atreven a buscar su propio camino. Okay. Aunque todos los narradores nos iniciamos imitando a alguien. Todos. En general es así. Pero vienen talentos muy buenos. Lo que sí quiero, JJ, como te lo dije hace un rato, es que cuando llegue esa persona que está ahí ya, dándome ahí, yo quiero tener esa humildad para aceptarlo. No quiero ponerme mal con él, no. Yo sí espero que Dios me ilumine, me haga un buen ser humano para aceptar que alguien me superó, me igualó, me pasó de largo. Eso sí quiero hacer. Pero admiro a los narradores que vienen ahí muy buenos, de verdad que yo los respeto mucho. Edu, muchas gracias. JJ, gracias. Creo que nos pasamos de tiempo. Sí. Perdón. No, al contrario. Y gracias a la gente por tolerarme tanto. Gracias a todos. Chao.